Luciana Rogowicz vive en Mendoza, Argentina. Es esposa y madre de 3 hijas. Siendo de ascendencia judía, a través de una experiencia particular, conoció a Jesús como su Mesías y el Mesías de todo el pueblo judío. Luciana es apasionada por las Sagradas Escrituras y además es conferencista y profesora bíblica de Pentateuco. En la charla abierta número 50, en diálogo de TJC2, hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Luciana estará compartiendo sobre su testimonio de encuentro con el Mesías. La iglesia primitiva eran también todos judíos, y ahí llegamos a un hecho que está registrado en la palabra de Dios, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 15, donde allí hubo un gran concilio, un debate, porque el cristianismo había estado en el marco del judaísmo, pero de golpe se había escapado del marco judaico y había algunos gentiles no judíos que se estaban convirtiendo, y esto provocó un debate. ¿Debían estos gentiles también incorporarse a la religión judía o podía el evangelio salir a ellos sin toda la tradición hebrea? Bueno, este concilio llegó a la conclusión de que el evangelio debía ir a los gentiles sin necesariamente enseñarles toda la tradición hebrea, lo cual en un momento fue un nuevo paradigma, ¿no es así? Porque durante miles de años las cosas de Dios se habían mantenido en el pueblo judío, eran realmente los depositarios únicos de las verdades de Dios, pero ahora a partir de Jesús se abre la salvación a la humanidad entera. Entonces ahí la iglesia tuvo un acto de generosidad. La iglesia, que era toda judía, dijo: el Espíritu Santo nos dice que tenemos que abrir el evangelio. Y así fue. Bueno, eso fue muy bien, pero para el año 300 más o menos, sucedió que el cristianismo gentil se fue fortaleciendo, el cristianismo judío o el judaísmo mesiánico fue quedando más pequeño. Además, en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, así que ya no tuvieron tampoco un centro espiritual, y encima en el año 300 el emperador Constantino declaró al cristianismo como religión oficial del imperio, lo cual no era tanto problema, pero lo que fue problema fue que él dijo: nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, no tenemos que ver con ellos, ellos ya pasó su tiempo, ahora el cristianismo es gentil, lo cual realmente era una cosa muy desubicada, porque media Biblia nuestra es el Antiguo Testamento, pero bueno, ese momento se distanció el cristianismo y peor que eso, durante los siglos el cristianismo persiguió a los judíos con las cruzadas, con la Inquisición, con los pogroms en Europa del Este y finalmente un silencio cómplice en el Holocausto con los nazis. Así que nuestra historia, que fue al principio de mucha unidad, se fue distanciando enormemente, al punto que en estos 20 siglos era muy difícil que un judío se entregara a Jesús, porque tenía que negar su judaísmo. Por otro lado, su familia judía lo echaba, así que por los dos lados era muy difícil que un judío recibiera a Jesús como Mesías. Pero bueno, Dios se acordó de su promesa a Abraham, al pueblo antiguo, y en principio del siglo XX empezó a haber más conversiones de judíos, o judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. No eran conversiones de la nada, sino que ya venían ellos en el camino de Dios, aceptaron a Jesús, eran judíos completos, digamos, ¿no? Y se formaron comunidades llamadas de judíos mesiánicos en Europa, en América del Norte, en Israel, en Sudamérica, en el Asia. Estas comunidades comenzaron a formarse. Y allí nos remontamos a 1995, donde el rabino Marty Waldman, un rabino de Estados Unidos, recibió en un tiempo de oración una visión, una revelación, que era que así
como hubo un primer concilio donde el evangelio fue abierto de los judíos a los gentiles, tenía que haber un segundo concilio donde las iglesias cristianas gentiles abran el evangelio a los judíos, reconozcan que ellos pueden ser seguidores de Jesús con su identidad judía, y no solo eso, honrar a nuestros hermanos mayores después de tantos siglos de desencuentro, cumpliendo la palabra de Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos habla de que ellos son el tronco antiguo y nosotros las ramas injertadas, y con el tronco antiguo y las ramas injertadas Dios va a formar un nuevo pueblo que va a ser finalmente el pueblo de Dios, esperando al Mesías. Así que esta es la visión TJC2. Marty Waldman llamó a otros líderes mesiánicos en el mundo, compartió esta visión, confirmaron todos que esto era de Dios, después llamaron a líderes gentiles de distintas iglesias cristianas del mundo y también hubo un amén, y allí se conformó una comisión de 7 judíos mesiánicos y 7 líderes gentiles de distintas iglesias. De allí en más se comenzaron a hacer reuniones, conferencias, grupos de oración, todo se estableció que debían hacer con oración. Donde hay conferencias de TJC2, siempre antes hay grupos de oración, por eso tenemos aquí en el Cono Sur, en Sudamérica, un grupo de oración que nos reunimos todos los jueves, y después tenemos, por supuesto, conferencias, charlas como estas y otras, pero todo brota de la oración. Y bueno, esto es un poco la visión de TJC2. Ya se han hecho un encuentro importante en Jerusalén, un preconcilio, y el año que viene va a haber otro concilio donde va a haber personalidades creyentes de distintas partes del mundo, enfocándonos en esta visión del reencuentro de judíos y cristianos gentiles. Bueno, y hoy tenemos un día muy lindo, que es hablando tanto de lo difícil de la conversión de los judíos. Tenemos una hermana, Luciana, que está con nosotros. Ella nos va a contar su testimonio. Ella es en lo profesional experta en marketing, pero en lo espiritual ella enseña Antiguo Testamento, enseña Torá, Pentateuco en instituciones educativas. Además tiene su página, y es una maestra de la palabra, y nosotros realmente, además tiene su familia, su esposo y sus hijas, así que es un honor y un placer tenerla a ella con nosotros, y vamos a estar muy atentos a escuchar lo que ella tiene que compartir con nosotros. Así que, Luciana, adelante, estamos atentos a lo que nos vas a compartir. Bueno, muchas gracias por la presentación, y bueno, toda la introducción que hiciste me da muchísimo pie para hablar un montón de cosas en realidad. Quiero ver si empiezo más cronológicamente, pero la verdad que todo lo que estabas diciendo es tal cual, digamos. Como judía, o sea, yo me crié en una familia totalmente judía. Mis abuelos migraron de Polonia, o sea, y otros de Rusia. O sea, mi abuela, de parte del lado de mi papá, ya vino de Polonia después de todo lo que, o sea, pasando todo el tema de los pogroms que comentaba el pastor Agustín, y toda la, bueno, mala forma de vida que se tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella se vino en barco, o sea, de chica, bueno, toda una historia muy compleja, y vino para Argentina. Y donde ahí, o sea, ya ahí están mis raíces, ¿no? Desde el judaísmo de la zona así polaca. Por eso en los judíos tenemos como dos ascendencias, se dice sefaradí y ashkenazi. Entonces los que son sefaradí son los que vienen más de las migraciones de España, de egipcio, algunos de Siria, y después tenemos, estoy hablando principalmente, ¿no? Hay también otros países. Y después los ashkenazi de Rusia, de Polonia, vienen de ahí. Bueno, mi familia tiene eso, ashkenazi, que bueno, nos diferenciamos un montón, tenemos comidas muy diferentes, costumbres muy diferentes, depende también, sobre todo en la comunidad en Buenos Aires. Yo ahora que vivo en Mendoza,
no se distingue tanto porque es una comunidad más chica, pero en Buenos Aires realmente hay muchísima diferencia, las comidas, hasta, bueno, un montón de costumbres diferentes dentro del mismo judaísmo. Y esto que decía el pastor Agustín, ¿no? Esto de, para mí como judía, no se me ocurría ni plantearme nada sobre el cristianismo, era algo que no existía. Yo me crié en una familia judía y fui a una escuela judía mañana y tarde, o sea, no es que iba a una escuela y después iba a una escuela hebrea, sino que iba todo el día en la misma escuela que era escuela judía, teníamos inglés y matemática, todo lo mismo, y a la tarde hebreo, todas las mismas materias, pero en hebreo, de la misma manera que las escuelas inglés, que tienen inglés toda la tarde, bueno, del mismo modo en hebreo, o sea, yo cuando terminé el séptimo grado hablaba perfecto hebreo. Ya en la secundaria te permitían como nivelar lo del hebreo para poder elegir si uno quería ir profundizándolo o mantenerlo, y bueno, ya a mí me tocó una época más de, como que una de las cosas que tiene la identidad más rebelde, y decir, no me interesa el hebreo, pasarme al nivel más bajo, así no tengo que estudiar esa parte, y entonces, bueno, lo tengo, pero bueno, no lo hubiese perfeccionado mucho más, pero bueno, ahí quedó el hebreo en la secundaria, pero seguía siendo una secundaria también judía. Y en el club que iba también era judío, en Buenos Aires, o sea, entonces todo mi ambiente era totalmente judío. Cuando empecé la facultad fui a la Universidad de Buenos Aires, sociales, estudié comunicación social, y me hice amigos, varios también sin querer judíos, porque uno no se tiene esa afinidad que sin querer te vas como allegando, pero también, bueno, otros amigos que no eran judíos. Pero sí, era como un mundo totalmente judío donde me movía. Entonces, para mí, dentro de estar en Argentina, era, bueno, los judíos y los católicos general, ¿no? No conocía nada, o sea, no conocía ni las diferenciaciones de lo que son los judíos protestantes, los cristianos protestantes, evangélicos, católicos, no tenía idea de las diferencias. Para mí eran un mundo y el otro, o sea, una ignorancia, digamos, bueno, porque era algo que no tenía que ver conmigo, ¿no? Fue esta distancia, y con estas distancias también se crean un montón de prejuicios también, creo que de ambos lados, ¿no? De los cristianos a veces hacia los judíos y los judíos hacia los no judíos también, ¿no? El desconocimiento a veces genera un montón de brechas que está bueno ir uniéndolas, ¿no? Por eso también esto que hablaba el pastor Agustín, si vieron el título de la charla, cuando María me preguntaba, porque lo normal a veces es como poner, bueno, del judaísmo, o muchos me preguntan, ¿vos te convertiste del judaísmo al catolicismo o al cristianismo? Y yo siempre aclaro que en ningún momento es una conversión, ¿no? Si bien la conversión en el sentido bíblico, ¿no? San Pablo habla, ¿no? También de esta conversión en cuanto a vuelta de la vida, ¿no? Vuelta del eje que cambia la vida del ser humano y empieza a mirar todo en otro sentido. En ese sentido sí una conversión, y estamos, digamos, todos llamados a esta conversión diaria, ¿no? Donde nuestro corazón se vuelva a tornar a Dios y que no nos vayamos alejando de Él. En ese sentido sí, pero en cuanto a la conversión, como se usa el término cultural, digamos, de pasar de una religión a otra, es cuando ahí digo, no es una conversión, porque como judía no cambié la religión, digamos, no me convertí hacia otra cosa, sino que como judía creo que Jesús es el Mesías judío, ¿no? Enviado, o sea, Dios prometió y creó al mundo siempre con todo un plan de salvación desde el amor profundo que Dios tiene, que quiere estar con el ser humano y llamarlo a su encuentro, y desde el principio ya cuando el hombre lo rechaza y se aleja de él, ya tiene pensado este plan de salvación y el envío de un Salvador. Pero para eso tiene que preparar, ¿no? a un pueblo para que reciba este Salvador, porque si no, ¿cómo lo reconocen y que lo esté esperando? Entonces elige este pueblo judío para que y le da la revelación y los profetas para que puedan ir identificando y estudiando y rezando también para la venida del Mesías, que como nos dice Isaías, va a ser luz para todas las naciones, ¿no? Un Mesías para todos, no solo para el pueblo judío. Entonces, desde el momento en que
yo como judía creo que Jesús es este Mesías, no convierto, sino que es un paso más en este plan de salvación de Dios, ¿no? No es cambiar de religión, sino continuar. Yo siempre digo la palabra completud, ¿no? Porque digo, es como llevar el judaísmo a la plenitud y a la vez completarlo. Entonces digo completud, como que son las dos cosas, es como muy profundo, ¿no? Para un judío darse cuenta que Jesús es el Mesías no desde una cuestión intelectual, ¿no? Sino desde una cuestión desde el corazón. Por eso esto de esta vuelta de vida, el cambio de vida totalmente apunta hacia otra cosa. Bueno, me estoy como adelantando, esto sería como una introducción quizás del título, pero ¿cómo empezó todo esto? Porque yo tengo 42 años y esto fue hace 9 años, fue cuando me bauticé, pero desde antes, o sea, cuando empezó todo este camino, ¿no? Criada desde el judaísmo, con lo que les comentaba, familia totalmente judía de los dos lados, abuelos, padres, todos judíos. Y todo el ambiente donde me movía también era judío. Y después conocí a quien hoy es mi marido, que él era católico, nos conocimos y nosotros hablábamos como amigos, ¿no? En ningún momento había otra intención. Y de hecho, él vivía en Mendoza, yo en Buenos Aires, entonces ni siquiera era una proyección de conocernos, era como hablar con una persona como súper profundo desde la distancia. Y en mi familia siempre estaba, o sea, no estaba prohibido que me case con alguien que no sea judío, pero siempre mi papá decía, prefiero que te cases con un judío, ¿no? Siempre, esto más que nada por mantener la identidad, ¿no? Hay distintos tipos de religiosidad en el judaísmo, hay familias ortodoxas y hay familias que son, por ejemplo, como la mía, que no eran muy creyentes, pero sí la identidad es como muy importante, ¿no? Quizás para un cristiano no puede decir soy cristiano y ser ateo, porque la palabra misma cristiano tiene una connotación teológica, ¿no? Uno está afirmando que Cristo llegó, que es el Mesías llegó. En cambio, en el judaísmo puede ser, además de una religión, también tiene una tradición y una identidad muy fuerte. Entonces, por ejemplo, mis padres pueden celebrar, quizás un montón de judíos celebran la festividad de la Pascua, y quizás ni creen en Dios, pero van igual al templo, y uno dice, pero ¿cómo? Es incoherente. En realidad es una cuestión de pertenencia, ¿no? El pueblo judío que sufrió tanto a lo largo de los años, es como que está este mandato implícito de mantener la identidad judía, ¿no? De perpetuar el judaísmo. Entonces, por eso es tan importante, más allá estoy hablando de los judíos tradicionalistas, ¿no? Porque sí hay un montón de judíos ortodoxos, que ellos tienen otro tipo de costumbres y siguen un montón de cuestiones religiosas también por religión, además de identidad, ¿no? Y después los otros judíos que siguen por religión, por identidad. Mi familia era más de este tipo de judíos, que festejaba las fiestas, nos enviaba a los hijos a escuelas judías, pero por una cuestión así de mantener las tradiciones. Entonces, desde ese lado mi papá tampoco me iba a decir prohibido casarte con alguien que no es judío, porque no era una cuestión así religiosa como sí le puede pasar a otro judío ortodoxo. Pero prefiero que te cases con un judío, ¿no? Porque es más fácil, se mantiene para los hijos, ¿no? Mantener la religión, transmitirla, es como mucho más simple. Pero nunca fue algo que para mí estaba como prohibido. Entonces, cuando yo me daba igual a mí, no es que buscaba una cosa u otra, pero nunca pensaba cuando yo pensaba que podría estar con un chico que no sea judío, nunca me imaginaba que sea una persona religiosa, cristiana o católica, eso no existía, pero porque en mi mundo no existían personas así, entonces no me lo imaginaba como parte de mi vida. Y de hecho, cuando este chico, Juan Pablo, que hoy es mi marido, me preguntaba qué opinabas yo sobre las religiones, yo le decía, a mí no me gustan porque separan a las personas. Me acuerdo que les decía, teníamos 19 años cuando nos conocimos. Y claro, desde ese punto de vista, ¿no? Conociéndolos, hoy acá estamos reunidos justamente desde las religiones, unidos, ¿no? Gracias a las religiones. Este grupo me encanta porque es muy abierto. Justo yo voy a dar un testimonio también que tiene que ver con algo muy católico, que ya lo vamos a ver, pero en un grupo que sé que la mayoría son no católicos. Entonces yo pensaba, pero bueno,
es un grupo que me siento muy cómoda y la verdad Dios se arregla para todo, ¿no? Entonces todo queda en las manos de Dios. Así que bueno, a diferencia de lo que pensaba 20 años atrás, no, las religiones no separan, sino que está muy mal comunicado en el mundo, ¿no? Ya hablando desde el punto de vista del marketing, tienen muy mal marketing hoy por hoy las religiones, pero en realidad si uno agarra el Nuevo Testamento y si uno seguiría todas las enseñanzas de Jesús, tendríamos un mundo pleno y en paz, nada que ver con lo que estamos viviendo. Así que bueno, paréntesis de lado, cuando yo después terminamos, bueno, por estas cosas de la vida poniéndonos de novio con Juan Pablo, y él, bueno, venía de una familia muy religiosa católica. Él en el momento que me conoció estaba atravesando un momento más distanciado, ¿no? También las cosas de Dios, porque creo que si en ese momento yo me encontraba con un chico muy practicante, y ni él se hubiese sentido identificado conmigo, ni yo con él. Entonces, bueno, como que Dios, ¿no? Que dicen escribe derecho en renglones torcidos, como que va armando todas estas piezas de rompecabezas para que después se encajen perfectamente en el momento oportuno, ¿no? En el momento que Él lo designe. Entonces, bueno, en ese momento él me preguntaba, ¿no? De novios me preguntaba sobre Jesús, me dice, ¿cómo? ¿Vos qué pensás? Le digo, no sé, no me interesa, como que nadie me lo había planteado en la vida, en la escuela, no es que nos enseñaban Jesús es un falso profeta, es un falso mesías. No se hablaba directamente de Jesús, no existía, no le daban lugar. Por lo menos en mi escuela, hay otras escuelas que quizás lo charlan, ¿no? La experiencia que yo tuve no existía, ¿no? No era algo que... De hecho, yo tenía mi propia... me acuerdo de chiquita, tenía... Vieron que antes, que no existía Google ni nada, había en las casas, algunas casas tenían las enciclopedias, ¿no? Donde bueno, mi mamá tenía toda la biblioteca con todas las enciclopedias de la A a la Z para buscar la información, y además tenía como unas aparte que eran de distintos colores, que eran más tenían historia del arte y otras cosas que tenían muchas más cuestiones visuales. A mí me gustaba ponerme a ver. Y yo me acuerdo que veía las crucifixiones de esta época, romanos, y pensaba, ¿no? Porque sabía, digamos, por la mínima cultura general, miren lo que me imaginaba, sabía que Jesús era judío y que había sido muerto crucificado, eso es todo lo que sabía. Entonces yo cuando miraba de chiquita eso, decía, uy, ojalá que no me pase que me maten en una cruz, porque yo al final, siendo judía, me voy a morir siendo católica, y en realidad yo quiero ser judía y morir judía, como que en realidad Jesús por morir en la cruz lo convirtieron, o sea, ese era mi conocimiento, lo que yo tenía, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablaba con mi novio en ese momento y me preguntaba de Jesús, le decía, la verdad que no me interesa el planteo, no es que hablemos de otra cosa, es como que me hables, no sé, de algo de ingeniería, ¿entendés? No me interesa hablar. Y me decía, pero ¿cómo no te interesa a vos como judía? Ustedes, los judíos, a veces hablan de, ay, mira Einstein, que era judío, Marx, que era judío, Freud, cuántos pensadores o judíos que con muchísima fama, y Jesús, que es el judío que dividió el mundo en un antes y un después, o sea, el mundo, el tiempo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo, y es judío. Y ustedes no hablan al respecto, me dicen, ¿no te parece raro que ni siquiera lo nombren? En realidad, yo hoy, desde mi punto de vista, lo digo, y la verdad que es medio raro que no hablar al respecto de algo tan importante, ¿no? Pero en ese momento, bueno, yo veo de esto que San Pablo dice, ¿no? En otras partes de la Biblia se habla de este velo en el pueblo, cuando uno no está listo para ver un montón de cosas que Dios, bueno, sabe en qué momento, ¿no? Pero era como ese velo de no solo no ver, sino el desinterés, ¿no? De algo que no me interesaba para nada. Entonces, bueno, él me planteaba... me decía, pero vos pensalo, es que me dice, es como algo de la búsqueda de la verdad, me dice, si vos después descubrís que es mentira, listo, ya está, como que seguís siendo judía sin tener en cuenta eso, pero por lo menos planteate si es verdad o no. Bueno, él me insistía, me hablaba, y yo no quiero hablar del tema, me cansó hasta que le tuvimos que prohibir la conversación, no era basta de hablarme del tema, pues me cansé, si no quiero, por un año no me hables del tema, ¿no? Fue como que me presionaba mucho, pero no es que él me presionaba para que me convierta, de ninguna manera.
él es una persona muy racional y muy lógica. Entonces él desde la lógica me hablaba, o sea, ¿cómo no te vas a plantear algo tan trascendente? Si es mentira, listo, no te molesto más, pero que sea el planteo, me decía. Entonces desde ese lado, ¿no? Desde el lado racional me planteaba, pero bueno, yo no quería saber nada. Así que, bueno, pasaron los años y después, bueno, decidimos casarnos y ya era complicado, él vivía en Mendoza, yo en Buenos Aires, todo eso era complejo, hacer la fiesta y todo, pero sumado a eso era cómo nos vamos a casar. Él venía desde una familia católica, su familia, la hermana de él en ese momento había entrado al convento, era monja, ahora ya después dejó, pero en ese momento la hermana de él era monja, y con el hábito, todo, o sea, yo tenía muy buena relación, la familia de él es muy abierta, pero les comento como para que vean la religiosidad, ¿no?, de su familia. Y la mía nada que ver. Mi papá, por ejemplo, le decía a mi suegro, pero ¿cómo dejas que tu hija sea monja y se vaya? ¿Cómo le permitís? Mi papá como que no le entraba que pueda dejar que su hija tan chica decida y se vaya. Y bueno, no, pero o sea, se llevan muy bien mi familia con la de mi esposo, a pesar de que son tan distintos, ¿no?, desde todo punto de vista. Entonces, bueno, ese era el momento. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacer? Mi papá estaba contento, nos incentivaba a que nos casemos y todo, no es que decía, si no es judío, no, lo quería mucho a Juan Pablo, todo, entonces decía, cásense, concretémoslo. Así que estábamos viendo qué opciones, cómo casarnos. Yo en una iglesia católica no quería de ninguna manera casarme, así que bueno, estuvimos viendo opciones de un cura y un rabino, bueno, distintas opciones que no nos terminaban de convencer hasta que conseguimos, hay una sinagoga en Buenos Aires, cerca de Belgrano, en Belgrano, que ellos solamente esa iglesia, ese templo hacía, no es un casamiento judío, sino que es una bendición, ¿no?, que hace el rabino, porque el casamiento judío sí o sí requiere que las dos personas sean judías, es bíblico, ¿no? El casamiento judío, es como el casamiento civil, el matrimonio civil, que dan la libreta roja y hay ciertas características civiles que tienen que cumplir. Bueno, para el judaísmo es lo mismo, para esta se llama la ketubá, que es como si fuese la libreta roja que te dan en la sinagoga, pero las dos tienen que ser judías, ¿no? Y tienen que traer, digamos, documentaciones de los padres afirmando el judaísmo. Entonces no te podés casar por sinagoga si no son los dos judíos, salvo que uno haga la conversión. Mi marido haga la conversión, pero él no, ninguno de los dos quería que haga una conversión solamente para casarnos, porque nosotros sabíamos quién era cada uno y ninguno quería que el otro se convierta sin creer, ¿no? Siempre era la sinceridad desde el corazón y la mente, eso era importantísimo. Pero bueno, esta sinagoga, el rabino sí nos hacía una bendición y una celebración con todas las, digamos, tradiciones judías, y nosotros queríamos eso, ¿no? Queríamos la parte civil y sí queríamos una celebración que esté Dios presente, no queríamos hacer solamente el civil y casarnos, sino que queríamos la parte religiosa, pero algo que nos sintamos cómodos los dos. Y él lo fuimos a ver en una celebración de otras parejas y él aceptó, le gustó. Así que bueno, nos casamos por sinagoga, con la familia de mi marido, la hermana de mi marido monja, ella va a todos lados, iba vestida de monja. Entonces no es que para el casamiento se puso otra cosa, fue con el hábito, encima era un hábito, la orden donde ella estaba, se vestían de azul marino, o sea, azul Francia, digo, entonces era llamativo, ¿no? Tenemos unas fotos del casamiento que está como, bueno, el talit donde el rabino se hace la bendición a los novios, pone como un manto sobre los novios y tiene todo un escrito así en hebreo. Y hay unas fotos que estamos nosotros con eso y detrás se ve a mi cuñada con el hábito, o sea, en la sinagoga. Realmente fue algo muy memorable el casamiento. Aparte, bueno, vino la gente de Mendoza, Buenos Aires, bueno, un montón de detalles muy lindos y bueno, pudimos celebrarlo en la sinagoga judía. Antes de eso también era charlar de qué íbamos a hacer con los hijos, porque, a ver, mi marido decía, si querés circuncidarlos no hay problema, porque Jesús estaba circuncidado, entonces para mí no hay ningún problema, como que él era mucho más abierto que yo. Y yo, el bautismo para mí era terrible, esto que decía el pastor Agustín. Para un judío, o sea, el bautismo era como rechazar mi judaísmo, no era como traicionar.
hacer una costumbre idólatra que me iba a estar condenada, y por más que no sea tan religiosa ni nada, para mí el bautismo de mis hijos era como algo totalmente ajeno. Pero por otro lado, para él era central. Él me decía, yo la sinagoga no hay problema, la iglesia, un montón de cosas, pero el bautismo no lo negocio, para mí es algo central, para mí bautizar a nuestros hijos desde chiquitos. Entonces, bueno, este tema, ¿no? Charlándolo bastante tiempo y todo, y después como que dijo, bueno, tampoco, o sea, realmente yo sabía que él era el amor de mi vida, no lo iba a perder por cerrarme al bautismo. De hecho, él me decía, pero me dice, para vos que no crees, es una agüita, para vos nada más. Para mí la circuncisión es todo un acto mucho más fuerte. Me dice, ¿cómo vos con una agüita, si no, para vos no es nada? ¿Qué te molesta? Pero no, para el judío no es nada. Es el rito de otros, es una idolatría, es como aceptar algo que no es, uno no está llamado a eso, ¿no? Entonces, toda la historia de Israel, bíblicamente, tiene porque a veces uno ve por qué los judíos a veces son tan cerrados, ¿no? Pero si uno estudia las Sagradas Escrituras, ¿no? Toda la historia de los profetas, el exilio, ¿no? El judío cuando pierde, después de haber conquistado la tierra de Israel y tenido el templo y la tierra, ¿no? Todo lo que Dios le prometió a Abraham, un nombre, una descendencia y la tierra, un montón de cosas, y a Dios dentro del templo, ¿no? Que habitaba en el templo de Jerusalén, tenían todo y después lo pierden, ¿no? Se van al exilio y se destruye el templo. Para los judíos hacen como esta reflexión, ¿no? Un examen de conciencia de decir qué nos pasó, ¿no? Entonces ahí van viendo que en realidad muchas fue como consecuencia de haberse alejado de Dios, de haberse ido a prácticas idólatras de otros pueblos, ¿no? Venerado a otros dioses. Todo un montón de denuncias que cuando leemos a los profetas vemos que denuncian eso, ¿no? Al pueblo judío le dice a ustedes que tienen que ser un ejemplo, un montón de cosas, y ser mejores con el prójimo, y caen en la idolatría, bueno, lo mismo que le pasó a Salomón, ¿no? Un montón de estas cosas. Entonces lo culpan también a esto, a mezclarse con otros pueblos. Entonces por eso el judaísmo se cierra tanto y se pone tan estricto, ¿no? Para no volver, o sea, la intención era esto, no caer en la idolatría, preservar al pueblo de no mezclarse para que no les pase como le pasó a lo largo de la historia y que tuvo grandes consecuencias. Entonces, bueno, por eso, digamos, es que a veces el judío está tan cerrado, porque tiene miedo, ¿no?, de caer en la idolatría. También con Jesús, ¿no? Era, ¿cómo puede ser este Dios que baje a la tierra? ¿Cómo un Dios tan trascendente, que se nos presenta un Dios tan, ¿no? Como en el Sinaí, que veas que la montaña tiembla y de repente aparece caminando entre nosotros, ¿no? Era como impensable también. Por un lado, o sea, como el Evangelio de Juan siempre presenta ante una situación como los que creen y los que no creen, ¿no? Siempre esa dicotomía. Y eso es lo que se daba, porque ante un montón de cosas que Jesús hacía y que decía, estaban los que creían, justamente por conocer las Sagradas Escrituras, y los que no creían también por conocer quizás de otra manera, ¿no? Pero el don también de la fe nos hace ver las Escrituras de la manera que Dios nos permite para poder entenderlos, ¿no? A cada uno a sus tiempos. Pero bueno, tiene que ver con, me estoy yendo de tema, pero bueno, volviendo al bautismo, yo no lo quería hacer. Pero bueno, decidí que lo iba a aceptar por amor a él, y no, porque listo, era eso, no había opción, ¿no? Entonces, bueno, cuando nació nuestra primera hija, a los 6 meses más o menos, dijimos, bueno, hacemos el bautismo en Mendoza, porque ya habíamos hecho todo el casamiento en Buenos Aires, todo, y además porque en Mendoza estábamos la familia, todos los que realmente más les interesaba el bautismo. De todos modos, mis papás, por ejemplo, yo les dije, no se preocupen, no vayan, pero mi papá dijo, no, si bien no es algo nuestro, es parte de la vida de nuestra nieta, queremos ser parte de todo de ella y vamos a ir. Re lindo, para mí era peor igual, porque era más incómodo todavía que estén mis padres ahí, era como no solo mi mirada, sino la de ellos, como no sé si jugando, ¿no? Pero sé que es la incomodidad de estar adentro de una iglesia, encima justamente esto que tiene la Iglesia Católica, a diferencia de las iglesias evangélicas, es que la Iglesia Católica tiene imágenes, un montón de cosas que para el judío son muy choqueantes. Entonces, esto como que todavía a mí me cuesta, ¿no? Si bien entiendo que no es
idolatría, que no es adoración, sino que son veneraciones, recordatorios, ¿no? Igualmente me cuesta el tema de las imágenes. En iglesias evangélicas es más similar a lo que es una sinagoga judía. Entonces, bueno, todo esto estaba en juego. Pero hicimos, bueno, el bautismo de mi hija, que yo me acuerdo el día de vistiéndola para el bautismo, yo me sentía tan rara, ¿no? Como esto de pensar lo que nunca me imaginé para mi vida, ¿no? Estaba yo poniéndole el vestidito para el bautismo de mi hija, era algo que no lo podía creer que estaba pasando, pero bueno, le hicieron un bautismo especial a ella, no lleno de chicos, porque el sacerdote conocido de la familia comprendió la situación y lo hizo así como íntimo dentro de todo. Así que, pero bueno, fue complejo para mí, pero bueno, la verdad que traté de focalizar en la alegría de mi marido y en su familia, que la verdad que tengo muy buena relación y bueno, lo logré atravesar y bueno, bautizamos a la primera hija Sofía. Al otro día de esto, ¿no? Yo digo, Dios me vio en su iglesia o me cayó alguna gotita de agua bendita, no sé qué pasó. Pero al otro día de esto, nosotros estábamos en Mendoza y nos volvíamos a Buenos Aires en auto. Y en auto, bueno, son como 11 horas de viaje. Y mi marido había bajado, me venía diciendo hace tiempo, ¿no? Que había bajado un audio y lo había grabado de un testimonio de un judío católico de Estados Unidos que quería que lo escuche. Y yo le decía, un judío y católico, le digo, no, ¿qué es eso? Cualquier cosa, le digo, sos judío o sos católico, las dos cosas, todo mezclado, no, cualquier cosa, no me interesa. Pero bueno, les comentaba que él es insistente, ¿no? Ya venía hace días, todo, y bueno, un viaje de 11 horas en auto y era un audio de 20 minutos, dije, bueno, ponelo, listo, ya está, como me lo saco de encima, ¿no? Al tema. Y realmente fue como un antes y un después de ese audio, porque si bien el testimonio se llama Roy Schumann, él habla en inglés, que eso para mí es central, porque yo creo que hay un montón o sea, como judía, ¿no? Estas distancias que tenemos algunos, los judíos, o en mi caso personal, ¿no? Con el cristianismo, hay un montón hasta el vocabulario ya es choqueante. ¿Vieron? No sé si esto que comentaba el padre Agustín, hay un montón de judíos mesiánicos, un movimiento hoy, que ellos, en lugar de decir Jesús, dicen Yoshua, ¿no? Directamente. Hay un montón de palabras que no las dicen en castellano, las dicen en hebreo, justamente porque saben que quizás es más fácil, es más familiar para un judío, ¿no? Esto de la identidad para el judío es tan importante que las palabras nos generan, ¿no? Enlaces en la cabeza y las tenemos asociadas con cosas. Entonces hay un montón de vocabulario que quizás lo tenía como en mi cabeza encontrado para el cristianismo y mi cabeza automáticamente ponía una barrera y no lo dejaba entrar, y quizás escucharlo en inglés no estaban esas barreras y entró como profundamente. Una vez charlando con Roy Schumann, de hecho después a nivel personal me contacté con él y le comentaba esto y me decía que él en realidad no se había dado cuenta, pero le comentaba y él le pasó lo mismo porque un montón de cosas que escuchaba al principio las escuchaba en francés, no en inglés, ¿no? Y digo, mirá como quizás es esto, ¿no? Las barreras que nos ponemos acá estaban pasando como disfrazadas las palabras. Pero su testimonio, que no era él solo contaba la experiencia que él había tenido, en ningún momento él hablaba ni de profecías, no era una defensa apologética de por qué Jesús sí era el Mesías, ¿no? De ninguna manera. Él contó su experiencia, su padre era sobreviviente del Holocausto, o sea, imagínense lo que fue para él. Y él siempre estudió con rabinos y en busca, bueno, es una historia muy linda, no le voy a relatar la hora porque es muy largo, ya estoy haciendo demasiado detalle con lo mío, pero lo de él, bueno, es una historia hermosa, pero lo que a mí me pasó, él hablaba de esto, ¿no? De que él descubrió que Jesús era el Mesías, él después también tuvo una experiencia con María, entonces por eso él fue a la Iglesia Católica, ¿no? No quedó en el judaísmo mesiánico, sino que él fue judío católico, porque tenemos los judíos mesiánicos, que son los judíos que creen que Jesús es el Mesías, y son judíos que celebran el judaísmo y a la vez aceptando a Jesús como el Mesías, como evangélicos, ¿no?
Y también están los judíos católicos, que son judíos que creen en la Iglesia Católica a la vez. Entonces por eso esta diferenciación. Él creía en todo, la Iglesia Católica, entonces tuvo ese camino. Pero él contando, y él hablaba de esto, ¿no? Que no era una conversión, sino una continuidad, y que, y me pareció como tan lógico, y como que fue entrando, no sé, fue un audio que yo de repente es como que le digo a mi marido, creo en todo, o sea, le creo totalmente y creo en todo, o sea, creo que Jesús es el Mesías, creo de repente, ¿no? Fue como que me sacaron la cabeza y me pusieron otra, ¿no? Y tenía un entendimiento y creía, hay un montón de cosas que no conocía, pero creía en todo, y es como que en ese momento dije, como judía sentí que tenía esta misión de transmitir que Jesús es el Mesías judío, ¿no? Por otro lado era como muy fuerte, decir, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo? Toda mi gente, mi familia es judía, mis amigos son judíos, no le puedo esto contar a nadie, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué me está pasando? Pero por otro lado, no tengo duda alguna, ¿no? Es como un conocimiento, como que te digan que a la pared blanca es blanca y no tenés duda, y nadie te puede decir lo contrario, no hay ningún argumento que pueda ir contra eso. Mi marido me dice, vos te subiste al auto, me dice, de una forma y te bajaste otra, me dice, ¿no? Como que él vio, quizás hay gente de por fuera, ¿no? De fuera que puede decir, ay, se convirtió por el marido, ¿no? Que no conoce. Y en realidad él sabe que nada, que él tuvo años hablándome del tema y no me interesaba, o no quería, o tenía argumentos, no sé, como que él vio todo ese proceso, lo vivió conmigo y sabe, digamos, que fue como algo exterior, ¿no? Hay otra parte más, voy a tomar un poquitito de agua. Y bueno, en el transcurso, esto era muy fuerte para mí por esto, como que yo tenía me parecía como que no le podía contar a nadie, ¿no? Que no lo podía compartir, que era como esto, traicionar al judaísmo de alguna manera, creer en Jesús, ¿no? No como que entendía lo de la continuidad, pero entendía que los otros judíos no lo iban a entender. Entonces lo mantuve por dentro, ¿no? Como que me puse a leer del tema un poco, a escuchar otras cosas, y me contacté con Roy Schumann por email, algunas cosas, no recuerdo tanto el proceso, porque fueron varios años, ¿no? Donde yo estaba como helada con el tema, como que sabía todo esto y no podía ser consecuente, ¿no? Como que a mí me gusta ser coherente en mi vida, ¿no? Creo en esto, entonces actúo en consecuencia, y creer que Jesús es el Mesías, y no solo era una cuestión mental, ¿no? Era una cuestión de vivirla en consecuencia, ¿no? Con eso, bautizarme, un montón de cosas que Jesús mismo dijo. Pero por otro lado, no, decía, ¿no? ¿Cómo me voy a bautizar? Pensaba, y aparte no me voy a bautizar sin contarle a mi familia, si yo me llevo bien, no es que lo haría, pero ¿cómo les voy a contar? Para mí era terrible ese pensamiento. A veces las cosas en la cabeza son mucho más grandes que en la realidad. Después lo vi claramente, pero bueno, en ese momento para mí era algo imposible. Creo que Dios también nos va dando la fuerza y la gracia para atravesar las cosas en el momento adecuado, que Él sabe que está bien, ¿no? En ese momento era algo que yo todavía tenía que estar como un proceso interior. Y de hecho mi marido siempre él cuenta que él no se metía, ¿no? Como que se dio cuenta que Dios operaba solo, entonces que él presione o que hable del tema casi como que sabía que no. Pero cada tanto me preguntaba, y me dice, ¿cómo vas con ese tema? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿No? Y él estaba, como les comentaba, como medio distanciado, ¿no? De sus prácticas religiosas, ¿no? Más que nada de su relación con Dios, porque creer en Dios no es una práctica religiosa, sino es una relación personal con Él. Y él estaba alejado de eso. Y me decía, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y yo le dije, ¿y vos qué crees que haces? Y vos que no tenés ningún impedimento familiar, social, ¿qué haces al respecto? Entonces, claro, él por su cuenta dijo, es verdad, ¿qué ejemplo le estoy dando yo? ¿Qué le digo que haga algo a ella si yo no hago nada y encima ella tiene un montón de historia diferente a la mía? También, entonces él tuvo como esto que hablábamos al principio, ¿no? Una conversión, ¿no? Dentro de su misma religión, pero de esta conversión interior, de cambiar, de hacer un salto.
y acercarse a Dios y tener una relación diferente con Dios en este proceso. Y él ahí empezó a ir a misa los domingos, ahí más constantemente. Entonces ahí cada tanto yo lo acompañaba. No, ya había ido yo otras veces a misa cuando él éramos novios, yo venía a Mendoza de Buenos Aires a festejar Navidad con su familia y todo, y ellos tenían siempre la tradición de ir a la iglesia antes de la cena. Obviamente los iba a acompañar, no me iba a quedar ahí en la casa esperando solamente para la comida. Entonces, pero para mí era traicionar, ¿no? Me sentía incómoda en la iglesia. Y aparte al otro día mi papá me llamaba y me decía, ¿fuiste a misa? Y yo sabía que a él le dolía eso y yo le tenía que decir, sí, fui a misa. Entonces para mí eso ya me costaba. Pero a mi papá no le molestaba que mi marido nos acompañe a la sinagoga para la festividad de judías. Pero que yo vaya así, ¿no? Bueno, esto es... porque bueno, es lo que decía de la identidad, y que él venga era reabierto y qué lindo, cómo nos acompaña, pero que yo vaya era, vas a misa, como que qué mal, ¿no? Entonces, pero bueno, yo los acompañaba igual y a veces, bueno, lo acompañaba a él, pero no por gusto, así que me encantaba, sino que bueno, lo acompañaba y lo que me pasó una vez, que fue como el segundo, digamos, como que la primera, lo que les contaba, esto de lo del auto, del audio y todo, fue como una cuestión mental, ¿no? Que yo creía en todo desde una cuestión intelectual, como esto que decía, me cambiaban el chip y ahora creía en eso. Pero me faltaba como quizás otra parte de que no me daba cuenta. Y un día cuando, bueno, acompañé a él a una misa, en el momento que la gente, yo no sabía tanto bien lo que pasaba, cómo eran los pasos y todo, pero bueno, cuando él va a la cola de la comunión para tomar la comunión, ahí yo sentí como algo muy fuerte con la gente, ¿no? Que estaba en la cola para tomar la comunión. Sentí como esa unión espiritual, pero muy profunda con la gente, como con ganas de ir a abrazar a esa gente, como algo muy fuerte. Gente obviamente totalmente extraña, ¿no? Es como estar así y de repente sentir algo que me unía con ellos. Y no entendía bien qué era, pero bueno, me quedé como que no entendía bien, ¿no? Me quedé como algo sin palabras, de la misma forma que el otro era muy racional y lo puedo explicar. Esto era como una sensación de acá interior que hoy le puedo poner el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que hoy, después de leer, de conocer todo, creo que o esta comunión espiritual, ¿no? Esta unión con los demás, esto que decíamos al principio, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como estamos llamados a la unidad. Y yo sentí esa unidad espiritual muy fuerte y ese amor por gente que uno no tiene ese amor por gente que no conoce, ¿no? Pero yo era realmente de amor. Y después, bueno, cuando salimos le comenté a mi marido, que me decía, ¿cómo no me dijiste antes? Me digo, acabamos de salir hace media cuadra y te estoy contando. Él es como que es muy verbal y no entendía qué pasaba. Y yo me quedé como ese día, me acuerdo todo ese domingo, como fuimos a cenar, a almorzar en familia, entonces yo estaba como, no sé, como cuando uno tiene, no sé, el primer beso con alguien que está enamorado y se queda todo el día pensando en eso y no puede como dejar de estar en la realidad, pero está en realidad en otro mundo. Yo me sentía en otro mundo tratando de entender qué es lo que sentía. Y lo único que quería hacer era ir otra vez a la iglesia. O sea, lo único que mi corazón deseaba era eso. Entonces le digo a mi marido, él iba los domingos y listo, ¿no? Y yo le digo, mañana quiero que me acompañes a la iglesia. Me dice, ¿qué? Me dice, lunes, me dice, ¿cómo? Como que vos. Y le digo, sí, aparte yo ni loca iba a ir sola a una iglesia judía, entrando a una iglesia. Yo necesitaba que él vaya para yo acompañarlo, pero nunca iba a ir por mi cuenta. Entonces me dice, bueno, te acompaño. Y ahí era como, esto me pasaba, que en el momento en que, bueno, en los que algunos conocen y otros quizás no tanto, en la Iglesia Católica está lo que se llama lo que es la consagración, ¿no? Que el católico cree que a través de las palabras del sacerdote, repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena, consagran el pan y el vino, no es solo una transformación, digamos, una rememoración simbólica, sino que el sacerdote hace
hace como que Cristo utiliza, digamos, al sacerdote para poder hacer las mismas palabras que dijo en la última cena. Entonces se cree en lo que es la transustanciación, ¿no? Que el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Toman y beban todos de él porque esto es mi cuerpo, ¿no? Es como cuando Dios dice que se haga la luz y se hace la luz, ¿no? Como que la palabra de Dios es eficaz, dice, digamos, hace lo que dice. De la misma manera, cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, se hace lo que dice, ¿no? Esto es lo que el católico cree. Yo no conocía todo esto, solamente que cuando el sacerdote hacía este acto, estas palabras de la transustanciación, consagración se dice, a mí me temblaba todo el cuerpo, me empezaban a brotar las lágrimas, es como que me sentía que estaba en la presencia real de Dios, muy fuerte. Entonces es como que el alma, el cuerpo, como que lo de adentro se desbordaba de tan fuerte presencia y tanto amor que se quería salir de mí, entonces temblaba, lloraba, nada, como que realmente era algo muy fuerte lo que sentía, el corazón me latía a todo lo que da, y era, bueno, sentirme eso, ¿no? En la presencia de Dios, entonces como que, bueno, muy, muy emotivo era. Y entonces lo único que pensaba cuando salía era, ¿cuándo puedo volver otra vez a una misa? ¿Qué hora es? Iba 2 veces por día. Mi marido me decía, me daba hasta a veces, cuando salíamos a la noche me decía, ¿a dónde vamos primero? ¿A dónde querés ir? Yo decía, primero quiero ir a la misa y después vamos a donde quieras. Y me decía, pero vos no fuiste hoy a la mañana, y yo lo único que podía pensar era eso, imagínate que está Dios, o sea, Jesús ahí presente, o sea, ¿cómo no, yo no tengo duda, o sea, para mí es esto, no hay otra cosa. Yo me iba a dormir a la noche esperando que suene el despertador lo antes posible para poder, que sea el horario de que empiece la misa, para poder ir y estar en presencia de eso. Yo no podía comulgar, porque para comulgar tenés que estar bautizada, antes otros sacramentos, bautizarte y hacer la primera comunión. Yo no tenía nada de eso, entonces yo iba, ahí éramos 3, 4 personas a la mañana temprano, y yo iba y me moría por obviamente recibir, porque sabía que ahí estaba presente, pero obviamente no iba a saltear el paso que sabía que había que hacer. Entonces, pero iba todo el tiempo, hasta que, bueno, ahí habían hablado, bueno, mi suegra habló también con el sacerdote que había bautizado a mis hijas, porque no conté, bueno, el bautismo de la segunda hija ya fue un poco, yo ya creía en Jesús, no había tenido esta experiencia, pero creía en Jesús. Entonces cuando bautizamos a mi segunda hija ya yo no me sentía que traicionaba, sino que me sentía una judía que creía en el Jesús y que estaba bien bautizar, digamos, a los hijos, ya no me sentía en este tironeo. Pero bueno, acá, después de esta experiencia tan fuerte, es que quise recibir el bautismo y la comunión para poder recibir a Jesús desde esa forma que yo sentía que era real, ¿no? Que estaba en presencia real. Así que, bueno, todo fue, bueno, pusimos una fecha, era para justo ahora el 16 de julio, cumplo los 9 años de este momento. Habían puesto el 16 de julio porque justo íbamos a Mendoza de vacaciones, todavía vivíamos en Buenos Aires, entonces pusieron esa fecha, y bueno, pero fue unos días, como unos meses, un mes o dos, como muy fuerte, ¿no? Como una presencia muy fuerte de Dios en mi vida, es como que lo sentía acá, realmente, ¿no? Acá, que caminaba a mi lado, que estaba en una relación muy íntima con Dios, que hasta sentía que veía todo mi interior, ¿no? Esto que, como que pude sentir esto que San Pablo dice, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para mí eran palabras que no decían nada y realmente las pude sentir, ¿no? Y Dios me mostró, no sé, cosas de mi pasado que atentaban, ¿no? Contra el templo del Espíritu Santo, que para mí eran cosas irrelevantes, y ahí me daba cuenta de la gravedad, ¿no? De lo que implicaba por lo que es el cuerpo del ser humano para Dios, ¿no? La dignidad que tiene y lo que implica, lo que alojamos dentro nuestro. Un montón de cosas que no sé por qué Dios me fue como revelando y me fue llevando en este camino, y así muy, muy cerca, ¿no? Empecé a leer un montón de historias de otra gente, como que necesitaba estar todo el tiempo en contacto con esta parte de Dios.
Y una semana antes, ¿no?, de la fecha que tenía del bautismo, es como que Dios, ¿no?, Dios nos da y también nos da libertad siempre. Y Dios como que esto que estaba acá, dijo, bueno, ahora te dejo libre. Y ahí me quedé como que no sentía más nada. No me olvidé, digamos, no me olvidaba de lo que viví, lo que creía, nunca me lo puede quitar nada, ¿no? Pero no tenía esa seguridad, ¿no?, este acompañamiento tan cercano, y a la vez me empezaron a venir un montón de miedos y decir, no, ¿cómo me voy a bautizar? ¿Cómo voy a traicionar así a mi pueblo? Que tantos judíos que murieron en el holocausto y mis abuelos que ya no están vivos y yo me voy a bautizar, es como una traición. Pero por otro lado pensaba y decía, no, pará, pero toda la gente que ya murió sabe la verdad y sabe que Jesús es el Mesías, entonces no hay problema, ¿no? Este diálogo de la lucha del bien contra el mal, pero era como muy fuerte esa semana. Y ahí yo empezaba a dudar y decía a mi marido, mi papá me había dicho, mira, yo hablé con mis padres y les conté, era muy difícil charlar, o sea, teniendo en cuenta que no son judíos religiosos, quizás hablar con un judío religioso, uno le puede explicar y contar, un judío religioso sabe, ¿no?, de la espera del Mesías y lo que implica. A mis papás que son tradicionalistas es como que digo, ¿de dónde empiezo a contarles que yo creo en la comunión y qué es eso para un judío? No es nada, pero ¿por qué Jesús? Y bueno, no sé, empiezo de Génesis 1, no sabía cómo hacer para contarles, pero bueno, les conté un poco. Mi mamá justamente me decía, te entiendo lo de Jesús, como que mi mamá había visto, con mi marido habíamos visto una vez que mi papá está de viaje las películas de Jesús de Nazaret, de Cefirel, y vieron que había como... Y nos había encantado, realmente Jesús es una persona increíble, ¿no?, ver las películas. Y mi mamá también se quedó encantada, dijo, te entiendo lo de Jesús, pero me dice, la iglesia, me dice, las imágenes, como que bueno, todo esto le parecía como muy raro. Le digo, la verdad que eso, le digo, yo a mí también, no es que me siento cómoda en una iglesia, nada más que esto de la comunión, la Eucaristía, está ahí, le digo, pero fuera de todo lo demás, no es que me gusten las imágenes ni nada, pero bueno, le explicaba, digamos, esa parte. Pero bueno, yo hablé con ellos y mi papá me dijo, mira, yo la verdad que no te puedo decir nada porque yo, me dice, no conozco del tema, me dice, solo te pido que antes hables con un rabino, porque vas a ver más, me dice, pero confiamos en vos, en las decisiones que vos tomás en la vida, te conocemos, sabemos quién sos y todo, entonces confiamos en lo que vos quieras hacer. Y yo me acuerdo que dije, bueno, un rabino, el único rabino que conocía era cuando yo hice el Bat Mitzvah, que es a los 12, las mujeres hacen una celebración, leen la Torá, y los varones lo hacen a los 13. El único rabino que conocía, digo, bueno, llamo a él, pero no es que yo estaba en contacto con él hace años, pero lo llamé y la secretaria me dice, ay, no está en Roma, fue a ver al Papa. Digo, no, Leo, esto tiene que ser otra señal, decía. Pero bueno, leí también un libro de un rabino que hablaba para los judíos mesiánicos, ¿no? Hablándoles a los judíos mesiánicos por qué Jesús no era el Mesías y un montón de argumentos. Y lo leí todo y para mí más me convenció de que Jesús era el Mesías, ¿no? Como que lo leía y dije, más todavía, tengo más certeza de que sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí, pero esa semana con los miedos, con todo esto, que la culpa, le decía a mi marido, mi papá lo único que me pidió fue que hable con un rabino y no hable. Me dice, pero no es que vos no quisiste, llamaste, leíste un libro, ¿no? Me dice, fíjate, me dice, yo no te quiero presionar, pero que vos no te das cuenta que hay también un montón de tentaciones o un montón de cosas que van a impedir que vos hagas este paso, y también que te den una fecha para un bautismo ahora, personal para vos y todo, no es como quizá vos no sabés porque no estás en la iglesia y no se hace así, tan simple. Me dice, yo te cuento eso, pero bueno, la decisión es tuya. Bueno, ahí pasó y bueno, fuimos a Mendoza y ahí me hice el bautismo, pero muy íntimo, porque también, obviamente mis suegros, que son muy creyentes y les estaban encantados, pero no vinieron, porque tampoco era algo, para mí era algo muy propio, y con mi familia también nos llevamos tan bien, y si ellos no iban a estar presentes, no quería que nadie presente. Entonces, bueno, solo mi marido y el sacerdote. Y así que bueno, en ese momento que para mí era tan fuerte todo, en ese día justo estaban como
haciendo una reforma al lado y estaban con el taladro, los obreros. Y para mí esa era la expresión de lo que había en mi cerebro, ¿no? Un taladro interior, como que era, estoy haciendo esto, pero por otro lado, como no, Dios sabe, no es que yo estaba ahí como sintiendo un montón de cosas espirituales. En ese momento era como muy dura, me sentía del miedo, de traicionar, de la culpa, de bueno, un montón de cosas, pero bueno, me bauticé y son los sacramentos de todos juntos, digamos, que fue la comunión y la confirmación, son los tres, ¿no? A la vez, fueron todos juntos en ese momento. Pero bueno, muy así como choqueada, no sentía un montón de cosas. Después sí, cuando ya fui a los 2 días fui a una misa, ahí en la comunión sí sentí esto que venía sintiendo, esta emoción de la presencia real y a Dios dentro mío. Para mí era como, me explotaba, realmente el cuerpo me sentía que me explotaba, era muy fuerte. Así que iba siempre, iba 2 veces por día, a la mañana y a la tarde. Estuve yendo a misa por el primer año, el segundo, siempre que podía, hasta ahora, el último año, no, después de la pandemia, como que bueno, cambió un poquito por todo esto, pero siempre que puedo voy, porque para mí es eso, ¿no? Esta relación tan profunda de Dios, ¿no? Como Dios nos conoce y somos alma en cuerpo, ¿no? Dios sabe y también nos da esta materialidad y está tan cercano a nosotros que Roy Schumann, cuando él, en una charla que una vez escuché, me pareció tan lindo, ¿no? Que él decía, para el judío, ¿no? Es como que esta relación personal que tienen los cristianos con Dios es tan hermosa que a veces quizás algunos no se dan cuenta, ¿no? Bueno, no es el caso de este grupo, que son un grupo de oración y se nota que viven una relación tan hermosa con Dios, pero hay un montón de católicos, otra gente que cree, pero no se da cuenta la magnitud, ¿no? De lo que es tener un Dios que encarnado, ¿no? Que vino, que nos mostró el rostro del Padre, que nos dijo un montón de cosas. Él decía, es como, no sé, un africano que de repente viene y nosotros estamos lavando los platos con el agua corriente, como si nada, es como que se queda mirando esto, ¿no? De decir, cómo uno da por sentado lo que lo tiene desde toda la vida, y quizás el judío que no tuvo esa relación tan personal, tan profunda, no es esto, ¿no? De volverse a revalorizar lo que uno quizás heredó de los padres, que a veces muchos los criaron así y vivieron siempre con esta relación tan cercana a Dios. Así que bueno, esto es más o menos. Después, al hoy, digamos, después tuve como esta visión de la escritura, ¿no? Porque hoy doy clases de esto, porque es como que mi camino fue al revés, no me enseñaron, digamos, quién era Dios y quién era Jesús, sino que primero creí y después era, bueno, a ver, qué enseñó, qué dijo, cómo es, cómo pasó todo esto, ¿no? ¿Qué es esto de la comunión? ¿Qué pasó? La última cena, el cordero, bueno, un montón de cosas para entender, digamos, racionalmente lo que espiritualmente ya creía, ¿no? Entonces, bueno, por eso esto de haber empezado a leer las escrituras desde esta visión de saber que es verdad, me apasionó. Entonces quería leer todo, estudiar todo, hacer los cursos que había del tema y todo, porque era Dios realmente hablándonos, revelándose. Entonces por eso, bueno, es que aprendí y ahora poder enseñarlo, o sea, sigo aprendiendo, obviamente es infinito esto, y poder enseñarlo es esto, transmitir esto, ¿no? Un poquito de quién es Dios y este amor que Dios tiene por los hombres. Así que bueno, más o menos este es mi testimonio. Gracias, Luciana. Estamos, no sé cómo, están todos aplaudiendo. Aplaudimos tu encuentro con el Mesías y cómo preparó el Señor especialmente el camino para vos y para tus padres y para tu esposo especialmente, el mentor. Bueno, ahí dejamos al pastor Agustín, que seguramente tendrá unas palabras, y abrimos el espacio después para que haya alguna pregunta o algún sentir que podamos compartir. Bueno, la verdad que nos quedamos impactados con el testimonio de Luciana, porque digamos, no siempre se escucha a los cristianos tan entusiasmados con la relación con Dios. Quizás vos como no tenías eso, tuviste una experiencia muy fuerte, que la verdad que no es tan común lo que vos sentías
la presencia tan fuerte de Dios, la verdad que nos desafía a nosotros como creyentes, ¿no?, a tener ese tipo de experiencia, porque era evidentemente muy fuerte, y tu valoración de la Santa Comunión o la Eucaristía, que de vuelta en el cristianismo puede volverse algo rutinario, y sin embargo vos lo vivías con una intensidad, ¿no?, y realmente un testimonio muy fuerte y muy lindo, ¿no? Así que a mí me gustó muchísimo el testimonio, y creo que nos hace, nos desafía a nosotros a decir, mirá vos como alguien que descubrió y lo vive tan profundamente, ¿no? Y me hace acordar mi adolescencia, cuando yo me convertí también así fuertemente a Cristo, pero bueno, mantener, ¿no?, esa intensidad, no rutinizarnos, no volver algo como una rutina, sino una vivencia. Así que bueno, buenísimo, me encantó, Luciana. Y bueno, si hay personas que tienen preguntas, abrimos el diálogo para los que quieran preguntar. María puede coordinarlo por ahí. Gracias, Pastor. Acá tengo algunas apreciaciones. Qué testimonio tan maravilloso, Rosario de México. El amor de Dios manifestado a su pueblo. ¿Cuál piensa que es la mejor manera de compartir a una persona judía? Pregunta Rosario de México. Mira, digamos, como yo pienso, ¿no? Como cuando hay muchas cosas que mi marido me contaba, que si bien no me interesaban, y no me iba a convencer, digamos. De hecho, cuando hablé con mis padres, que les dije, no es por Juanpi, mi marido, bueno, no es por Juanpi, no, me dicen, ya sabemos que no. Primero que te conocemos y sabemos que vos no vas a seguir algo tan importante por el novio. Aparte, lo hubieses hecho hace 10 años, o sea, que estás con él, o 15 que estás con él y no lo hiciste antes, ¿no? Sabemos que no es por él, ¿no? Pero, digamos, más allá del que él no me hubiese podido convencer, Dios, ¿no?, el grano de mostaza que va dejando en las palabras de los demás, y también el testimonio de vida, ¿no? Mis suegros siempre me abrieron los brazos, y hay un montón de cosas que quizás ellos pensaban o todo que no me lo transmitían. Yo siempre me sentí muy cómoda, y ellos también vivieron el cristianismo desde el amor, ¿no? En el ejemplo de vida. A veces es esto, predicar con la vida, no con la palabra. Es como, ¿qué es lo que hace que el otro se pregunte qué tiene, ¿no?, esta persona? No, qué cree, o sea, ¿qué tiene? Y es esto, nosotros tenemos a alguien, no es que creemos en algo, que ese alguien es el que nos cambia nuestra vida, ¿no?, cómo vivimos las cosas lindas y las cosas feas. Entonces creo que la mejor forma de transmitirle a un judío es mostrar eso, ¿no?, esta relación tan hermosa que uno tiene con Dios, tan cercana, y tener paciencia y dejar también a Dios que obre Dios, que sabe en qué momento es el adecuado para ¿no?, transformarnos el corazón. Pero bueno, siempre van quedando cositas. Yo me acuerdo que mi marido me había mostrado un día, creo que era un mapa del Camino de San Pablo, ¿no?, cómo él iba persiguiendo cristianos y después cómo cambió y cómo iba evangelizando y llevando el mensaje a tanta gente. Me decía, creas o no, algo le pasó, me dice, algo le pasó camino a Damasco, me dice, que de una cosa a otra, y realmente me quedó, ¿no? Algo le pasó, porque no puedes transformar tanto tu vida. Y bueno, eso también, ¿no? Hay palabras que van quedando, que nunca está de más, pero siempre desde el amor, ¿no? No desde decir, vos estás equivocado, yo tengo la verdad. No, sino, no es una verdad, tenemos un amor, ¿no? Es transmitir eso, es una verdad que nos cambia la vida hoy, ¿no? No es algo que es porque después me voy al cielo, ¿no? Es por cómo nos cambia hoy conocer a nuestro Creador con el amor que nos tiene, y cómo nos protege y nos bendice cada segundo de nuestra vida. Gracias, Luciana. Yo tengo dos preguntas, pero chiquititas. Una es, ¿qué impacto tuvo este testimonio, este encuentro con tu Mesías, con el Mesías, con tus amigas judías, las amigas de siempre?
No sé interiormente, ¿no? Como que fue un proceso, no fue rápido que le fui contando, como que yo sentía que Dios me iba marcando, ahora contá, ahora no, a esta persona, ahora esto, como que, ¿no? También a veces uno quiere contar todo y a veces el otro no está preparado para escuchar lo que uno tiene para decir, entonces también como que traté, entre lo que a mí me costaba, más decía, bueno, que Dios me vaya indicando. Mis amigas en general tienen una religión también no tan arraigada, entonces como que mis más amigas es, ay, sí, a vos siempre te gustó la filosofía y la búsqueda así de la verdad o de cosas, entonces tiene sentido con vos. Pero hasta ahí como que no se meten, o sea, saben, a veces me dicen, ay, pasame algún link de alguna charla que vas a dar o algún video y todo. Bueno, a mí todavía a veces me cuesta hasta como sentirme como cómoda hablando de un montón de cosas si están quizás mis amigas judías, ¿no? Ellas saben todo, pero quizás, o sea, no presenciaron, digamos, tanto una charla como para eso. Mis papás sí ya vieron algunas charlas y todo, y bueno, ya se convencieron de que, digamos, mi mamá dice que cree en Jesús, pero bueno, no es que lo vive en la práctica, pero bueno, respetan mucho lo que hago. Y después sí, tengo otra amiga que es más creyente, que le costó más, que le cuesta todavía más, sé que le es difícil. Pero bueno, yo no la convenzo ni yo sabe, o sea, ella se acercó más a estudiar quizás y todo, y Dios tiene su tiempo. Yo sé que a mí no había nada que me puedan decir, no me iba a convencer, o sea, Dios te transforma cuando Él sabe que es y te da ese don, ¿no? Y ahí actúa. Uno puede rezar por la conversión del otro, porque el otro vea la verdad, por el bien del otro, pero eso es como, y después que Dios se encargue cuando lo hace. Qué bueno, buenísimo. La verdad que nos recordás que es la obra de Dios siempre. Gracias. Es la obra de Dios, tal cual. Ahí tenemos una pregunta de Ruth de Nader de Ecuador. Así que le pedimos a Ruth que abra su micrófono y haga la pregunta directamente. Aquí estamos. Bueno, primeramente, muchas gracias por compartir tu testimonio. Creo que esto realmente nos edifica muchísimo. Y para mí personalmente es la primera vez que oigo de una persona judía creyente en el Mesías. Y no sabes cuánto me emociona muchísimo. Y por otro lado, te quería hacer una pregunta. Respecto a la sinagoga, ¿tú pudiste volver a entrar a la sinagoga? ¿Compartes con la sinagoga o no te dejan entrar? Porque he escuchado que hay sitios que son muy estrictos y una vez que, no sé, que no comparten lo que plenamente, ya no les dejan ni siquiera entrar. ¿Cómo pasó contigo? En realidad, al no, digamos, no tuve una mala experiencia, realmente al no tenía una comunidad judía, digamos, muy arraigada, donde puede haber sido como un shock y de repente comuniqué mi cambio, entonces la verdad es que nadie no sabe, yo puedo ir a una sinagoga y quizás el rabino no sabe lo que yo creo o no creo, digamos, yo puedo ir a una sinagoga completamente cuando quiero y nadie, o sea, yo no uso cruces, pero porque tiene que ver también con mi identidad, entonces no voy a ir con el cartel, digamos, creo que Jesús es el Mesías, quizás si voy con eso sí no me dejen, pero voy, digamos, o sea, de hecho en esa etapa tan profunda me acuerdo que tuve un casamiento judío, que fuimos con mi familia, todo, y yo sentía, pero tanta la presencia en Dios en la sinagoga, bendiciendo ese matrimonio, no podía parar de llorar, mi mamá me miraba cosas, no sabía que querías tanto a esta amiga, ¿no? Como que... Pero yo sentía la presencia de Dios ahí en la sinagoga, ¿no? Como Dios está presente en nuestra vida, bendiciéndonos. Entonces, bueno, seguí yendo a la sinagoga. De hecho, mis hijas, acá en Mendoza, iban a la escuela israelita, a la escuela judía, porque nosotros con mi marido queremos darle, ¿no? Este judaísmo, ¿no? Esto que decía, es una continuidad. Entonces, a mí como judía, creer en Jesús y estudiar también, ¿no? Los evangelios desde la visión judía es esta que les decía completud, ¿no? Es hermoso, más lindo todavía. Entonces queríamos darles a nuestras hijas la posibilidad de tener lo mismo, ¿no? De abrazar su tradición y sus raíces judías, que también al creer en Jesús más importancia les di. Esto que les comentaba que en la secundaria no me importaba, como que era algo más de mi identidad. Pero ahora no, dije, no, esto es re importante, Jesús fue judío y él celebró un montón de estas cosas, más me interesa ahora el judaísmo. Entonces más me puse a investigar y las festividades judías y todo, seguimos celebrando y
Y también mis hijas, bueno, tienen esta transmisión del judaísmo y el cristianismo a la vez, como esta continuidad. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias por compartir nuevamente. Gracias. Queríamos también, Luciana, si podías compartir tu experiencia con las carmelitas. Sí, yo acá en Mendoza, bueno, esto que digo, Dios como va trazando el camino, ¿no? Porque como en todos lados, siempre todas las religiones, ¿no? Tienen distintas ramas y distintas enseñanzas y distintas tendencias de pensamiento porque están hechas por los seres humanos, ¿no? Digamos. Entonces, acá cuando vinimos a vivir a Mendoza, no, antes, cuando íbamos, que les comentaba que íbamos las Navidades con mis suegros a misa, una vez creo que yo estaba embarazada y como la Navidad se llena de mucha gente, dijeron, bueno, vamos a ir a una que es más tranquila. Entonces fuimos a este monasterio, que son de las carmelitas acá en Mendoza, que es un monasterio de monjas de clausura, digamos, que ellas viven ahí, no salen y dedican su vida a la oración, digamos, como este pulmón de la iglesia, ¿no? El oxígeno ellas lo dan en esta oración por toda la iglesia. Y bueno, y ellas prestan el templo, digamos, y las misas son públicas. Entonces la de Navidad fuimos ahí y yo ahí, aunque no creía esto antes cuando les decía que no me gustaba ir a las iglesias, nada, ahí me sentí en mi casa, como cómoda desde el primer día, ¿no? No tenía tantas imágenes, si bien tienen algunas imágenes, eran pocas, pero me sentí como muy cómoda, igual siempre estando atrás. Después ya volví, ya desde cuando volví a vivir a Mendoza, ya después de todo este proceso de conversión, entre comillas, volví a ir ahí y cuando fui más adelante me di cuenta que en el altar, en el mismo símbolo del Carmelo, tienen la estrella de David, ¿no? El símbolo judío. Y además, bueno, toda esta historia del Monte Carmelo, de Elías, ¿no? Como empecé a indagar toda de dónde viene esta orden de las carmelitas, que viene de ahí del Carmelo, que está también ahora en Haifa, en Jerusalén, en Israel. Bueno, siempre me sentí muy, muy atraída y de ahí no me acuerdo cómo empecé a estar en contacto, porque ellas, como les decía, ellas están detrás de una reja y cantan y todo, se las escucha, uno puede ir a charlar con ellas, pero siempre con esta distancia. Y no me acuerdo por qué, me empecé a mandar un mail con la superiora en ese momento y muy allegada, como bueno, está Dios, ¿no? Cuando Dios se mete en el medio, está esta comunión de las personas. Y ahí empecé a estar en contacto y me abrieron siempre las puertas y para charlar o si me quería tomar un día tipo retiro, ahí podía y estar ahí con el silencio, no con ellas, sino que en la casa de hospedaje me dejaron un día estar ahí como para rezar. Y bueno, fue muy importante y la verdad que tienen una espiritualidad tan hermosa, ¿no? Y justo también lo que les decía, cómo Dios te pone en manos de todos los sacerdotes que van a dar la misa ahí, las homilías, ¿no? Las prédicas que tienen son muy hermosas del amor de Dios, pues también, bueno, como les decía, hay distintas corrientes en todos lados, que quizás uno escucha un sermón y le parece como, ay, qué feo esto que estoy escuchando, mejor me voy de acá, ¿no? Nunca me pasó, como que siempre fue muy, muy lindo esta imagen que se transmite de Dios, ¿no? De Dios y mucho respeto por el pueblo judío. Siempre cuando hablaban del judaísmo y todo, siempre lo hablaban lindo, entonces también me sentí cómoda en ese sentido. Y María, bueno, las puedo conocer cuando estuvo acá en Mendoza. No solamente eso, sino que gracias a que nos llevaste a conocer a las carmelitas, Dios nos volvió a conectar con las hermanas acá de Buenos Aires de una forma que, como vos decís, cuando Dios está en el medio de todo, hace conexiones. De una manera que yo no esperaba encontrarme con las carmelitas nuevamente acá en Buenos Aires. Bueno, pero damos gracias a Dios por tu vida, Luciana. Acá tengo comentarios. Dice, gracias Luciana por tu testimonio. Andrea Seferino de Mendoza. Sarita es de Colombia. Gracias por tu testimonio, querida Luciana. Sí, yo fui clarisa de la Orden de Santa Clara de Asís durante un año. Bueno, ahí tenías una referencia. Ralph y él, que son pastores de Alemania, que están presentes acá, están en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Luciana, por compartir tu testimonio. Qué maravilloso, y el Señor y sus caminos con cada uno de nosotros.
Gracias, qué lindo. Qué lindos mensajes. Ralph y él que están de visita en Buenos Aires y son pastores de Alemania que tienen un ministerio especial que es la Marcha por la Vida, como una respuesta a la Marcha por la Muerte en el 45, cuando se termina la guerra. Ajá. Mira. Muy Sí, interesante. sí. Toda la marcha por la que hacen como los viajes desde allá y van a recorrer varios, ¿de eso? Bueno, si es tu deseo, te podemos poner en contacto con Ralph y él, que ahí están. Si Ralph y él que quieren hablar, quieren abrir su micrófono. Es así que somos alemanes de Alemania con toda nuestra historia fea de la Shoah y el Señor es un testimonio muy largo, no podemos explicar ahora, pero Él en nuestra iglesia madre puso mucho su dedo sobre esta historia, no en forma general, sino en forma de nuestro corazón que está como resto de estos espíritus feos de los nazis y en nuestra familia. Y nos dijo claramente a la iglesia que no le gusta y que llevó a un arrepentimiento profundo sobre años y de esto nació la Marcha de la Vida, que ahora trabaja también juntos con Marcha de los Vivos, que es el parte judío, pero Marcha de la Vida es el parte de los descendientes de los nazis que decimos, o de la gente de Alemania, también mucha gente que guardaron silencio en la época mala, que decimos, no podemos, por ejemplo, en Yom HaShoah, dejar memorar al pueblo judío lo mal y nosotros todo lo olvidamos o ponemos bajo de un alfombra. Como cristianos es muy importante que nosotros hablamos y acompañamos. Y ahora la Marcha de la Vida es un llamado a las iglesias, a las cristianas, ser conscientes de su pasado, de su ignorancia y su odio a los judíos. Bueno, ahí en el tiempo de Yom HaShoah queremos mostrar nuestro estar consciente, conmemorar qué pasó y levantar nuestra voz contra el antisemitismo y toda la indiferencia y ser un signo vivo de reconciliación. Queremos vivir reconciliación, pero debe comenzar como el que dijo en nuestro corazón. Porque como alemanes muchas veces en colectividad pedimos perdón, pero el odio, la indiferencia está en los corazones. Y si nosotros no comenzamos en el nivel personal, no hay cambio. Y ahí es el movimiento ahora mundial que como cristianos e iglesias estamos escuchando el clamor del Señor para reconciliación y restauración a raíz de nuestra fe, que nosotros valoramos y agradecemos como cristianos, como gentiles, que somos injertados. Es una gracia no merecida que Jesús ha dado a nosotros en las naciones, que podemos participar en esa bendición. Y encantamos esta charla, encantamos el grupo, es realmente algo muy especial porque justo, pero con mucho gusto podemos estar en contacto sobre María. Bueno, gracias pastores Ralph y Elke, gracias por compartir. Sí, los ponemos en contacto si Luciana quiere saber más, ella que justamente está en los temas de capacitación y educación bíblica, sería muy bueno, y especialmente en este tiempo, ¿no? Donde hay algo, Dios está haciendo restauración. Que estemos hablando acá de estas cosas tiene que ver con el plan de Dios de restaurar todo lo que en el cuerpo del Mesías está todavía con alguna herida o distancia. Gloria a Dios. Bueno, Pastor Agustín, ¿cómo seguimos? Estás muteado. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o hacer algún comentario antes que cerremos. Creo que... Estoy bien escuchando. Gracias.
muy hermoso el testimonio. Uruguay ante Puerto Rico. Muy hermoso el testimonio, gloria a Dios. Bien. Creo que nos hemos quedado también como escuchando, fue tan claro el testimonio, tan cálido, tan real, tan cercano, que es un testimonio que no tiene resistencia, porque es la obra de Dios en una persona. Es Dios mirando a una persona y siguiéndola y poniendo instrumentos en todo el camino. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Patricia, Luciana, por tu hermoso testimonio. Nos habla del maravilloso amor del Señor. Gloria a Dios. Yo creo, Pastor Agustín, que creo que este testimonio nos deja una enseñanza más profunda del plan de Dios, me parece. ¿No? Yo hablo porque no hay forma de encasillar a Dios, no hay una receta para Dios. Y nosotros quizás como pueblo evangélico hemos hecho mucho una receta de cómo Dios actúa, ¿no? Sí, y realmente lo que Luciana nos describe, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Un camino, ¿no? Ella mostró que, bueno, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Sino que había una preparación, ¿no? Una antesala para llegar a un momento, y ese momento después continuó. Y eso me parece que nos enseña, ¿no? También nosotros por ahí nos impacientamos con las personas, decimos, este no cree, el otro qué sé yo. O sea, no entendemos que puede ser un largo proceso, ¿no? Gradual, pero que Dios está trabajando. Entonces yo creo que el testimonio de Luciana nos muestra también que, bueno, es paso a paso, ¿no? Ella tardó muchos años en llegar al punto en que llegó, y ahí la paciencia, el amor de su esposo y de muchas otras personas, que la familia del esposo, el amor que le mostraban, o sea, es una construcción, ¿no? O sea, esto quizás en el mundo cristiano hay veces, en el mundo evangélico en particular, se habla de, bueno, ¿no? ¿Estás o no estás, no? Parece que perdemos esta dimensión del proceso, ¿no? Y creo que lo que Luciana claramente mostró es que esto fue un proceso, o sea, como una persona criada, ¿no? En un ámbito donde Cristo no existe, de golpe llega a aceptar a Jesús como Mesías. O sea, es un salto, digamos, enorme, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos una cultura cristiana, nos parece todo normal, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en Londres, que me estaba ahí invitado para predicar, y había un musulmán en la esquina que predicaba, ¿no? Y entonces un día me puse a hablar con él, y me acuerdo que me impactó, el musulmán me dijo, ustedes los cristianos nos van a hacer creer que a Dios lo pusieron en una cruz y que murió. ¿Ustedes creen que somos idiotas nosotros? Claro, y ahí yo me di cuenta, claro, en la cultura cristiana estas cosas nos parecen normales, en una cultura musulmana o judía son un absurdo. O sea, ¿cómo Dios va a bajar y lo vamos por una cruz y vamos a hacer lo que querramos nosotros? O sea, es inconcebible. En el mundo musulmán y aún en el mundo judío, el concepto que tenemos nosotros está tan lejos que, claro, tiene que haber un proceso bastante largo para que alguien de ese punto llegue a donde estamos nosotros, ¿no? Y quizás nosotros no dimensionamos eso, ¿no? Nos parece todo normal, sí, Jesús bajó, lo crucificaron, resucitó, ¿no? Y para otra cultura son conceptos completamente ajenos, ¿no? Y yo creo que el testimonio de Luciana nos muestra el salto que tiene que hacer un judío para aceptar a Jesús. Es un salto cultural y religioso muy grande. La verdad que es un milagro. O sea, que el Espíritu Santo es el único que puede hacer que alguien de una cultura tan distinta acepte a Jesús, sea musulmán o judío o hinduista, ¿no? Lo que fuera. Bueno, el judío está mucho más cerca, como decía Luciana, porque ya está en el camino de Dios, ¿no? Pero igual es un salto, una barrera muy grande, ¿no? Que hay que, entonces, creo que Luciana está en óptimas condiciones para entender, ¿no? A un judío, ¿no? De dónde viene, ¿no?
Esto es como en Alcohólicos Anónimos, qué mejor que un ex alcohólico, ¿no? Explicándole a un alcohólico, ¿no? O sea, nosotros creo que nos cuesta entender esta gran barrera. Yo me acuerdo, estaba en el aeropuerto de Milán yendo hacia Israel a una conferencia de TJC2, y yo veía varios judíos en el aeropuerto, ¿no? Y decía, bueno, a ver, ¿cómo me puedo acercar yo a ellos, ya que voy a esta conferencia que tiene que ver con los judíos? Y yo vi, había un judío ortodoxo, había un joven con un Walkman, y dije, no, me parece que, bueno, voy al del medio, que me parecía un judío más, digamos, más accesible. Y yo entonces me crucé con él en el aeropuerto, y en un momento le dije, ¿usted sabe que voy a Jerusalén? Y él me miró, diciendo, ¿qué quiere, no? ¿Usted es cristiano? Sí, sí, yo voy a Jerusalén a una conferencia. Y claro, él tenía una distancia, yo creo que un muro conmigo, como el que describía Luciana, ¿no? Entonces yo le dije, sí, porque yo quiero aprender de la cultura de ustedes, del judaísmo. Y ahí empezó un poco a bajar la guardia. ¿Pero por qué querés aprender? Bueno, porque Jesús era judío. Y ahí me parece que el hombre quedó desconcertado, ¿no? O sea, de golpe la barrera que había enorme entre nosotros dos en un instante se cayó. Y me miró y me dijo, sí, es verdad, Jesús era judío. Y bueno, empezamos a hablar, ¿no? Y yo le dije, no, y yo me gustaría saber más. Y usted, bueno, al final de la conversación, él me dijo, ¿sabés dónde están los judíos mesiánicos? Están en la ciudad antigua, en el templo de la iglesia anglicana. Yo era pastor anglicano. Así que me miró y me dijo, me gustaría un día seguir conversando con usted, ¿no? Y yo dije, qué increíble, ¿no? O sea, había una barrera tan grande, pero si uno se acerca con humildad y amor, esa barrera puede caer, porque es una barrera que hemos levantado nosotros, ¿no? Las religiones, enemistades, prejuicios, ¿no? Pero de golpe Dios tira abajo las barreras. Y yo con ese hombre podría haber seguido conversando, ¿no? Así que creo que lo que Luciana nos muestra es que estas barreras son reales, son siglos y siglos de separación. La verdad que solo el Espíritu Santo puede cambiar eso, y lo está haciendo, porque los judíos mesiánicos nacen de que cada más judíos están aceptando a Jesús, ¿no? Yo estuve en Israel y estuve en comunidades de judíos mesiánicos polacos, judíos mesiánicos rusos, judíos mesiánicos latinos y judíos mesiánicos israelitas. Estuve en congregaciones en Israel de ese tipo. Y uno dice, esto es increíble. Esto que está pasando ahora es un movimiento del Espíritu. Hace 20 siglos que los judíos no se convierten y ahora están empezando a descubrir a Jesús. Esto es algo profético, escatológico. Tiene que ver con el tiempo antes de la venida del Mesías a la tierra, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando Jesús fue elevado al cielo? Dijo, los ángeles dijeron, ustedes van a decir, ven Señor Jesús, vuelve Señor Jesús. Y creemos que el pueblo judío en un momento determinado va a clamar por el Mesías, ¿no? Y van a descubrir que es Jesús. Van a descubrir que era Jesús al final, ¿no? Yo me acuerdo, caminando en la ciudad antigua, el guía que me llevaba miró hacia el Monte de los Olivos y me dijo, nosotros creemos que el Mesías va a venir por ahí. Y yo le dije, nosotros creemos lo mismo. Y de vuelta me miró y me dijo, ¿pero usted es cristiano? Digo, sí, pero solo que nosotros creemos que ya vino una vez y que va a venir una segunda. Ustedes creen que es la primera, pero creemos en un Mesías que va a descender en el Monte de los Olivos. Como dice en Zacarías, sus pies se posarán sobre ese monte y se partirá en dos. Zacarías capítulo 14, Antiguo Testamento. Así que estamos mucho más cerca, pero las barreras han sido impedimento, pero bueno, Dios está ocupándose de que caigan. Así que el testimonio de Luciana es un fiel testimonio de que las barreras están cayendo
y Luciana, queremos apoyarte en tu ministerio, todo lo que necesites de nosotros, y desde ya nos gustaría verte en Jerusalén el año que viene. Así que orá, que Dios te provea todo para que vos, quizás tu esposo también, puedan estar allá, porque va a ser algo para vos impresionante encontrarte con toda esa gente en ese lugar, ¿no? Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo. Qué bueno. Bueno, Pastor Agustín, ya estamos en la hora para ir, está cerrando, y Bueno. pensaba que así como Luciana vive su ser judía y abrazó la fe en una parte del cuerpo del Mesías, tenemos al hermano Pedro Soto, que es otro judío. Qué lindo sería que reciba una bendición de un hermano judío que también cree en Jesús, en Yeshua. Luciana, perdón, en realidad me emocionó escucharte, porque si viene siendo, yo soy judío, mi esposa es católica, y por esas cosas que uno no entiende, pero sí me acompaña ocasionalmente a mi comunidad, ocasionalmente, y quiero confesar ante el Santo Bendito que yo también le he acompañado a su iglesia. Nosotros tuvimos un hijo que estuvo muy, muy grave. El año pasado, en octubre, le hicieron un trasplante de hígado. Entonces, esa vez en que mi hijo entró y nos dijeron por última vez, porque aquí o sale caminando o en un cajón así de fuerte. Entonces, busqué por todos lados y me aferré a todo. Y mi esposa me dijo, mira, yo quiero ir a rezar a tal iglesia, aquí en un barrio muy cerca nuestro. Y quité mis prejuicios, quité todo y la acompañé. Y fui a rezar. ¿Y por qué? Porque un compañero de mi hijo ya tiene 35 años de universidad, él después de titularse de abogado, después de ser un muchacho exitoso, tomó los hábitos franciscanos, Luciana, tomó los hábitos, yo no entendía cómo, fue un muchacho ya profesional, y a ese muchacho, mi esposa le pidió rezar por mi hijo. En esa circunstancia, yo cerré mis ojos y dije, aquí me da lo mismo, aquí tiene que estar Dios. Y fui sin pensarlo, lo acompañé a mi esposa. Bueno, felizmente, como te reitero, el 23 de octubre a mi hijo le llegó el órgano, un donante, y fue trasplantado. Y hoy una cosa preciosa, llena de vida, jovial, un muchacho que se está realmente ya insertado nuevamente en la sociedad, trabajando. Entonces, claro que me emocionó escucharte y una felicidad tan grande. Y la guinda de la torta de esta reunión la pusieron los pastores alemanes. Créeme, María, no sé si ella vio, yo participaba en los congresos de TJC2 en Sao Paulo, y la primera vez que fui, solamente habíamos expositores mesiánicos. Cuando concluyó toda la reunión, invitaron a 2 monjas. Para mí era una cosa de loco. Y dije, ¿qué hacen estas monjas aquí? ¿Qué hacen aquí? Que estaba la hermana Dola y otra más que hoy no recuerdo su nombre. Ellas al final ya hicieron el cierre y ellas dieron gracias, pero dijeron algo. Nosotros queremos que vengan los judíos aquí adelante. En un salón tremendamente grande, no sé si 300 personas. Brasil hace todo grande. No sé cuántas, pero había mucha gente. Y subimos, el rabino Marcelo Guimarães, su hijo Mateo, mi hermano que iba conmigo, Ariel y yo. ¿Y sabes lo que hicieron estas monjas? Alemanas, Ralph y él, alemanas, ellas, y también pidieron perdón como alemanas por lo que le hicieron a nuestros hermanos judíos. Y nos contaban la historia, que ella tiene una casa de acogida en Jerusalén, y atienden precisamente a enfermitos, algunos muy ancianitos, ellas los atienden, los curan, los protegen. Entonces, déjame decirte, Luciana, que hoy día ha sido un día muy especial, Pastor Agustín, por supuesto. Estoy muy agradecido, contento, mi corazón se goza en realidad de escuchar estas cosas tan maravillosas. Amén. Qué lindo. Entonces,
podés hacer para Luciana la bendición en hebreo. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, sin ningún problema. La hago. No, Luciana sabe que hay que poner las manitos para recibir. Ella se recibe. Sí. Llevaré Adonai Beizmere. Ya en Adonai Panameleja Bijuneka. Isa Adonai Panameleja Vayasem. Vayasem Leja Shalom. Y Adonai te bendiga y te guarde. Adonai busque tu rostro sobre ti. Adonai te mire desde lo alto y ponga en ti paz. Shalom Obrajá, querida comunidad. El Santo bendito, Yeshua, nuestro Mesías, les guarde, les cuide, les proteja. Amén. Esa parte no es del judaísmo. Esa es la última parte, no es del judaísmo. Muchas gracias, qué lindo, muy lindo. Qué linda reunión. Cuesta irse, ¿eh? Ah, sí. Cuesta despedirnos, pero bueno, la buena noticia es, hermanos, todos los que están escuchando, que cada 15 días tenemos una charla. La próxima es, ¿con quién, María, en 15 días? En 15 días tendremos a Juan Pablo Ibáñez. Juan Pablo Ibáñez, un maestro de la Biblia, de la Iglesia Bautista, ¿no? ¿Sí? Un gran maestro, amante de la Escritura, amante del Antiguo Testamento, un gran maestro, así que esperamos que todos puedan venir. De Mendoza. De Mendoza. Así que la movida del espíritu viene de ese lado, ¿eh? La cordillera, Chile, Mendoza, parece que la movida del espíritu viene del oeste. Así que, bueno, hermanos. El pastor Miguel. ¿Puedo saludar? Sí, pastor. Por favor, vamos a Uruguay. Dios les bendiga. Bendiciones para toda esta linda comunidad mesiánica. Estuve escuchando este tiempo el testimonio de Luciana. Estuve escuchando el testimonio de este siervo del Señor. La verdad que nos impacta. Primeramente quiero bendecir en el nombre de Uruguay, de mi nación, a la comunidad judía mesiánica, que el Espíritu Santo está dando testimonio de este gran avivamiento que va a venir, y los mesiánicos tienen una gran parte en este avivamiento. Así que yo les bendigo, la paz, el shalom de Dios sobre ustedes, y en verdad me siento feliz de escucharlos y también de poder participar en estas reuniones. Un abrazo grande desde Uruguay y nuestras bendiciones, que Yeshua Adonai les bendiga. Shalom. Gracias. Gracias. Bueno. Pastor, antes de despedirnos queremos dar gracias a Luciana primero, otra vez, y Luciana, queremos que vuelvas otra vez a ser una oradora, dando alguna enseñanza de las que tenés del Antiguo Testamento y lo que te ponga el Señor en el corazón. Gracias. Y queremos también saludar a cada pastor, a cada hermano que vino de cada nación, porque no es lo mismo que estén o que no estén, porque somos todos parte del cuerpo del Mesías. El pastor Miguel Suárez de Uruguay, el pastor Llorente de México, los hermanos que vienen también otros hermanos de México, Rosario, la familia Ortega, también tuvimos de Colombia, de Bolivia, hermanos de Bolivia, Silvana y Sergio Casero de Bolivia. Tenemos hermanos que no hemos conocido, son la primera vez que están, Ralph, que son pastores de Alemania, pero están trabajando en Argentina y en Paraguay. No me quiero olvidar de nadie, pero no queremos dejar personas sin nombrar, y si nos olvidamos de alguien, acá está el hermano Pedro de Chile, hermanos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, como Gabriel de TJ, Emanuel, que es otro hermano que está escuchando sobre TJ, estas cosas. Damos gracias a todos por este cumpleaños 50 de TJ en las emisiones actuales, que las hacemos con ustedes, no las hacemos nosotros solos, sino que las hacemos con ustedes, hacemos todos esta emisión. Así que bueno, eso quería decir. Es algo especial número 50, ¿no? Pentecostés. Amén. Amén. Es Por la especial. gracia de Dios hemos llegado a 50 y haremos
con la gracia de Dios, 50 más. Y queremos Amén. mencionar Hasta que el Mesías venga. Muy bien. Eso. Amén. Y tenemos el equipo de Argentina con Julieta, con Gabriel, que son TJ, los hermanos Rosario de México y toda su familia también son TJC2. Saludamos al hermano Juvenal, que no sabemos de dónde es, pero también bienvenido. De Uruguay. De Uruguay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, bienvenido, pastor. Perdón, es del grupo nuestro del pastor y su callado. Y posiblemente se van a agregar más pastores. Bueno, ahí tiene tarea el pastor Agustín. Sí. Muy bien. Sí. Y también, gracias Pastor Miguel, gracias por la sensibilidad a la agenda de Dios, gracias. Y también tenemos a alguien más que estaba por ahí, las chicas de Salta, las hermanas de Salta, que son hermanas también de iglesias protestantes, Luciana, que también están siguiendo y son parte del grupo de oración, un poco más en otra instancia, pero también están con la misma inquietud sobre qué es lo que está haciendo el Señor en el cuerpo del Mesías. Maravilloso. Y también el pastor Tosoni tuvo que retirarse, pero dejó las gracias por tu testimonio, el pastor Tosoni de Mendoza, que quería conocerte también, y seguramente van a estar en contacto en algún momento. Tenemos a Enrique de la Iglesia Católica de Mendoza, que me parece que quería hacer una pregunta, no sé si está todavía Enrique. No sé si está. Estoy. Enrique, quería saludar, yo vi que... No, la verdad que, Luciana, te tengo que decir que no te escuché todo el relato que has hecho, tu camino de conversión, pero porque tuve problemas, tengo problemas de salud un poco, y bueno, tuve que dejar un tiempito la exposición tuya. De todas maneras, quería decirte de que se te nota en vos, en tu cara, cuando hablas, la alegría de haber encontrado a Jesús, ¿no? Descubierto a Jesús. Y nosotros los cristianos católicos, ¿no es cierto?, más que, no decimos que somos cristianos por estar bautizados, que es el sacramento que nos abre la vida, la puerta a la vida sacramental, sino que es cristiano que encuentra a Cristo y cambia su vida, ¿no es cierto?, en pos de seguir a Jesús. Y en vos se te nota cuando hablas, se te nota esa iluminación en la cara, donde se hace presente Jesús, ¿no?, el Mesías. Y esto verdaderamente me ha dejado, ha permitido ese encuentro con el Señor. Y yo creo que todos al final vamos a ser un mismo pueblo. La verdad es una, pero los caminos son muchos para llegar a esa verdad. Y podemos decir de que Dios, en cierta forma, me gusta ver como un jardín. Dale, de María, sí, a lo último no se escuchó bien, no sé si fue mi conexión o fue... Sí, general, no se escuchó. No se escuchó bien lo otro, pero Bueno, con Andrés de María sí. ¿Desde cuándo no se escuchó bien? Porque habían algunas partes y otras no, o sea que todos seamos uno, lo escuché, esa parte se escuchó, pero muchas partes no. Bueno, hablo despacio, así me escuchan, ¿puede ser? Sí. Bueno, decimos de que el cristiano no es solamente porque esté bautizado, sino es aquel que encuentra a Cristo y cambia su vida. El Espíritu del Señor sopla en muchos lados. Y el mundo es como un jardín, lleno de flores, de los colores. Y eso es lo que le agrada a Dios. ¿No se escucha? ¿Me escuchas? Ahora hay como interferencias de golpe, eso es. Bueno, te lo digo por teléfono. Dale, después pedirle a María mi contacto y me lo envías por ahí. Sí, mira, yo estoy trabajando en el Consejo Interreligioso, así que estoy con muchas credos, ¿no? Y somos todos un
camino, donde la verdad agrada al Señor y encontramos la verdad a través de Jesús. Bueno, ha sido un gusto escuchar, Luciana. Bueno, muy bien. Ya me parece que es momento de ir a cenar y dejamos a Luciana, que tiene sus 3 hijas y su familia, su esposo. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Como siempre es muy, muy lindo estar acá. Buenísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Chao, México! Chao. Julieta, Chao, los amamos, Sudamérica. Pastor Agustín, a todos. María, un abrazo. Gracias. México. Ay, gloria a Dios. Gracias, Luciana. Hermano Soto. Qué bueno. Bueno, Chau, chau, chau. todo bueno. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? Hola María, ¿cómo estás? Bien, bueno, como ven, Emanuel es de Córdoba. Bueno, bendiciones a todos. Un tiempo de gloria, ¿no? Todo lo que hemos podido escuchar. Sí, hermoso. Una gloria. Sí. Sí.